Ok, ahora sí, ya se está grabando. Muy bien, chicos. Bueno, bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar con lo que es el tema del día de hoy. El día de hoy tenemos lo que es sector público, ¿bien? Sector público. Entonces, vamos a trabajar desarrollando esta parte rápidamente. Bueno, el sector público vamos a hablar justamente del Estado, ¿bien? Del Estado como tal. Y bueno, en el caso del sector público, obviamente estamos hablando de instituciones, de personas, empresas que van a realizar diferentes actividades a nombre del Estado. Recuerda que el Estado, ¿no? El Estado, ¿qué busca? Busca alcanzar de alguna manera el bienestar general de todos los miembros de la población. Es por eso que dentro del sector público vamos a encontrar básicamente diferentes instituciones, empresas, personas que van a estar trabajando día a día para el bienestar de la población. Bueno, al menos eso dice la teoría, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, del sector público, del Estado, cuáles son las funciones que tiene el Estado, cuáles son las fallas de mercado, etc. Bueno, ahora, el sector público, bien, vamos a hablar de que dentro de ellas hay sistemas económicos, hay tipos de sistemas económicos y cada país, digamos, adopta un sistema económico, va a adaptar un sistema económico dependiendo de lo que justamente quieren, digamos, ¿no? Lograr objetivos, lograr finalidades. Entre ellos vamos a hablar los tres sistemas económicos más conocidos y utilizados por los países. En este caso tenemos lo que es la economía de mercado, que es la economía libre. ¿Qué es una economía libre? Una economía de mercado básicamente fue planteado por el papi de la economía. ¿Quién fue el papi de la economía? ¿Quién es el papi? A ver, Adam Smith. Adam Smith, claro, él es el papi, ¿sí o no? ¿No? Nuestro papi Adam. Entonces, el papi Adam justamente plantea lo que es parte de ella, pues, la economía de mercado, una economía libre, ¿no? Y evidentemente es un tipo de economía donde hay una iniciativa empresarial libre, es decir, las empresas ingresan al mercado libremente, evidentemente hay una libre competencia, hay un ingreso de empresas en este, digamos, en este mercado. Ahora, digamos, es bueno que exista una libre competencia, es bueno que las empresas ingresen libremente, que no haya trabas, que no haya barreras, digamos, que impiden el ingreso de estas empresas, ¿no? A este tipo de mercado. Pero el detalle y una característica de la economía de mercado es que el Estado no interviene mucho. Es decir, el Estado debe tener una participación mínima. Entonces, ahí es un poco la dificultad porque evidentemente las empresas empiezan como no hay una regulación, como no hay alguien que de alguna manera lo está regulando, entonces evidentemente las empresas hacen lo que quieren, ¿no? Pues no tienen de alguna manera una regulación o algo que le puedan controlar. Entonces, la propiedad de los medios de producción aquí es privada y por lo tanto hay una libre competencia y una iniciativa libre empresarial. Por lo tanto, esa es una economía de mercado. Por eso dice una economía libre. Bien. En cambio, la economía socialista, que es uno de los máximos representantes, es el señor Karl Marx, básicamente nos habla de que la propiedad de los medios de producción es de la sociedad, básicamente va a ser administrada por el Estado. O sea, aquí hay un mayor control de parte del Estado. El Estado de alguna manera va a tomar decisiones dentro de la administración del Estado. Por ende, las decisiones empresariales van a ser tomadas por el Estado. O sea, el Estado controla todas las decisiones empresariales. O sea, las empresas no van a tener esa libre iniciativa, ¿no? Por lo tanto, no hay una libre competencia, no existe una libre competencia. Entonces, el Estado es el que controla y que genera, ejerce de alguna manera el eje direccionador de las actividades económicas en el país.
Entonces, ese es el otro lado opuesto de la economía de mercado, ¿no? Entonces, una economía socialista es donde ya el Estado maneja. En ambos puntos que ya hemos hablado, evidentemente encontramos dos polos, uno donde una economía totalmente libre y en el otro una economía totalmente controlada por el Estado. Pero hay una tercera. La tercera, que es una mezcla de ambas, donde dice que es una economía social de mercado, una economía mixta, una economía donde la propiedad de los medios de producción principalmente es privada, pero algunas van a ser públicas. Entonces, en una economía social de mercado, una economía mixta como tal, la iniciativa empresarial es libre y existe una libre competencia. O sea, la iniciativa empresarial viene a ser libre, pero hay una libre competencia también, pero hay algo muy diferente entre esta con la economía de mercado. ¿Cuál es? Es que va a haber un ente regulador. ¿Y quién va a ser el regulador? El Estado. El Estado va a corregir algunas fallas de mercado a través de sus regulaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente en una economía social de mercado. Hay una regulación por parte del Estado. Entonces, evidentemente, este tipo de economía social de mercado es una economía donde si bien genera una libre competencia, el ingreso de las empresas. Se vengan, inviertan aquí, entran, ingresen. Hay libre iniciativa empresarial, vengan. ¿No? Las empresas de alguna manera toman sus decisiones, pero ojo, el Estado lo que va a hacer es regular. También no les va a dejar hacer lo que quieran, sino va a regular. Va de alguna, no controlar, ojo, controlar no, regular, regular. Bien, entonces, en el Perú, ¿qué tipo de sistema económico se maneja? ¿Cuál creen ustedes que se pueda manejar en nuestra economía, en nuestro país, en nuestro Perú? ¿Cuál creen que es? ¿Una economía social, una economía de mercado o una economía social de mercado? ¿Cuál creen que es lo que se maneja en nuestro país? A ver, ¿dónde están todos los que participaban? A ver, Danielita, ¿no será mi familia? Tiene mi apellido. Muy bien, muy bien. Acá, una economía, muy bien, una economía mixta. Claro, ¿no? Una economía mixta. Una economía mixta, ¿sí? En el Perú se aplica una economía social de mercado, una economía mixta, mixta, claro. ¿Sí? Esa es una economía mixta. Entonces, lo que se plantea aquí es eso. Ahora, claro, me estaba olvidando uno de los digamos, de los máximos representantes de este planteamiento, de esta economía social de mercado, es el otro papi, el papi de la macro. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el papi de la macro? ¿Quién era, pues? ¿Quién era el papi de la macro? Vamos, vamos, chicos. ¿Sí? ¡Ah! Ya se olvidaron. No puede ser. No. Vamos, vamos, vamos. Confío en ustedes. Mi área ABC. Vamos a ABC. Muy bien, Melanie. Claro, ¿no? Ok, sí. Ok. Bien. John Maynard Keynes. Muy bien. Listo. Entonces, hasta ahí todo claro. Bien. Bueno, fallas de mercado. Fallas. Como todo mercado, siempre no todos los mercados son perfectos. Habrá fallas. ¿Y cuáles son esas fallas? Son situaciones en donde en el mercado no se asigna eficientemente los recursos. Bien. O si se asigna, es de manera errónea, equivocada. Entonces, por lo tanto, estas fallas de mercado serán las siguientes. Por ejemplo, existencia de bienes públicos. Nosotros sabemos que el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿sí? Es un egoísta por naturaleza. Por lo tanto, evidentemente, una falla de mercado sería los bienes públicos. ¿Por qué? Porque los bienes públicos, chicos, son bienes que son de todos. No es solo de una sola persona, ¿no? Por eso se dice que los bienes públicos, un bien público cumple dos características principales.
la no rivalidad en el consumo y la no exclusividad en el consumo. ¿Cómo es eso? Vamos aquí. ¿Qué es la no rivalidad? La no rivalidad se basa en que el consumo de uno no afecta el consumo de la otra persona. Por ejemplo, si yo veo, supongamos, a ver, yo veo en el caso de, a ver, vamos a ver, a ver. Supongamos que ya, ustedes van la próxima semana, van a ir a su torneo, ¿no? A su vino torneo. Y evidentemente ahí van a vender, por ejemplo, algunos productos, ¿no? Por ejemplo, a ver, supongamos que después de hacer su competencia deportiva, ustedes están con sed, ¿no? Están con sed. Entonces, de hecho, ustedes al tener sed van a ir a comprar una botella de agua, ¿no? Una botella de agua porque evidentemente quieren saciar su sed. Pero el hecho de que tú vas a una tienda, supongamos que la tienda tiene 40 botellas de agua para vender, pero ustedes y todos los chicos que van a ir al Dino Torneo son más de 40, evidentemente son más de, digamos, 500, 400 personas que irán, ¿no? Aproximadamente. O será menos, más, no sabemos. Pero la cuestión es que son más de 40. Supongamos que esa señora solo tiene 40 botellas de agua cielo, ¿bien? Lo cual constituye un bien privado, porque son bienes privados, ¿sí? Son bienes privados. En el caso de los bienes privados, ¿no? Sí cumplen las dos características, la rivalidad y la exclusividad. Por ejemplo, en el caso de la rivalidad, ¿a qué se refiere con la rivalidad? En el caso de la rivalidad, se refiere a que si, si después de hacer su campeonato deportivo, las 40 personas, las primeras 40 personas van y compran la botella de agua, la otra persona, o sea, el resto de personas que no alcanzaron la botella de agua, comprar o adquirir la botella de agua, de alguna manera van a tener, digamos, se van a quedar con las ganas de beber, ¿no? Con las ganas de satisfacer su necesidad. Por ende, el consumo de una persona afecta el consumo de la otra, ¿no? Si tú, por ejemplo, le invitas, ¿no? ¿no? El consumo de tu botella, lo que tú has comprado, tu bien privado, ¿afecta o no afecta el consumo de la otra persona? Sí, evidentemente sí. Porque si yo me he comprado esa botella de agua, yo estoy saciando mi sed, pero la otra persona se quedó con las ganas, ¿no? Claro, no logró, digamos, obtener ello. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de la rivalidad. El consumo de uno afecta el consumo de la otra persona. ¿Me dejo entender? Ahora, en el caso de la exclusividad es más fácil de entender, porque la exclusividad, evidentemente, si yo compro una botella de agua, esa botella de agua es exclusivo para mí. Nadie más puede agarrar tu botella de agua porque evidentemente tú has pagado por esa botella de agua, por lo tanto es tu propiedad. Es exclusivo. Eso sucede en los bienes privados, ¿bien? En los bienes privados, como celulares, como por ejemplo, digamos, una computadora, una laptop, una zapatilla, son bienes privados. En cambio, en los bienes públicos no sucede eso. En los bienes públicos, por ejemplo, la rivalidad en el consumo se refiere a que no cumple con ellos. Por ejemplo, tú estás disfrutando de tu parquecito, ¿no? El parque, el alumbrado público, por ejemplo, ¿no? Tú sales a pasear con tu firulais en las tardes, estás caminando por el parque y evidentemente el alumbrado público es para todos. El consumo o el uso del alumbrado público no afecta el consumo de la otra persona, ¿cierto? Igual, tú estás paseando con tu firulais y el consumo de la pista, de la vereda,
no afecta el consumo de la otra persona. Igual, la defensa nacional. Si tú ahorita te estás protegido, por ejemplo, nosotros sabemos que la defensa nacional es tanto interna como externa. De forma interna, por la Policía Nacional y de forma externa, por los militares, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros estamos protegidos. Nosotros estamos protegidos, ¿por qué? Porque de alguna manera sabemos que hay instituciones que se encargan de proteger nuestra seguridad. Por lo tanto, el consumo de uno no afecta el consumo de las otras personas. Entonces, hay la rivalidad. Y en el caso de la exclusividad, por ejemplo, los bienes públicos son de todos, no es de una persona o de un grupo de personas en particular. Por ejemplo, tú te vas al Parque Kennedy, que está en Miraflores. Tú vas con tus amigos a pasear por ahí, pues, ¿no? Entonces, sale una vecina, Miraflorina, toda pituca ella, y le dice, oye, ¿qué hacen acá en mi parque? ¿No? Eh, vayan a su cerro, vayan a su cono, ¿no? Acá solamente el Parque Kennedy es para los miraflorinos. Entonces tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿No? Y tú que estás estudiando economía, ¿no? En la Academia Aula 20, ¿sí o no? Entonces tú vas a decir, hey señora, está usted equivocada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes públicos. El parque, este lugar es un bien público. Si usted ignora, es un problema. Pero ustedes le van a mandar a estudiar economía a la señora, ¿no? Le va a decir, señora, los bienes públicos tienen dos características, la no rivalidad y la no exclusividad. Por lo tanto, este parque no es exclusivo para usted ni solo para los miraflorinos, sino el parque pertenece a todos los miembros de la población. Es un bien que es público. Entonces ahí tú le callas a la señora, pues la señora con qué te va a refutar, no te va a refutar, porque justamente los bienes públicos cumplen esas dos características. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, chicos? Hola, hola, están ahí. Sí, ¿no? Sí, Ya solamente escuchan. Sí. Ya saben ya, ¿no? Ya, así que no se dejen botar del parque, ¿ah? ¿No? Ya saben cómo defenderse, ¿sí o no? Muy bien. más Ya bien somos saben, nosotros los que votamos al final, Miss. no, ya saben cómo defenderse ya. Muy bien. Otra cosita. Eh, en el caso de los bienes públicos, hay dos tipos de bienes públicos. El puro y los bienes públicos impuros. ¿Sí? Bienes públicos puros y bienes públicos impuros. El puro justamente se caracteriza por siempre cumplir estas dos características ya mencionadas a cabalidad. Por ejemplo, está la defensa nacional, ¿sí? La defensa nacional eh, es un ejemplo claro de un bien público puro. Por ejemplo, la defensa nacional. ¿Por qué? Porque a cabalidad, de alguna manera, se cumple justamente estas dos características. Bien, en cambio, los bienes públicos impuros, ¿sí? En el caso de los bienes públicos impuros, aquí hay un pequeño detalle. Aquí, si bien eh, de alguna manera, pues, cumple la característica de la no exclusividad, pero en el caso de la característica de la no rivalidad, se cumple parcialmente, ¿sí? Parcialmente, no se cumple al 100%. Por ejemplo, la educación. Para la educación. O por ejemplo, la salud, ¿no? Se cumple parcialmente. ¿A qué me refiero parcialmente? Les explico. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una universidad, digamos, que es para todos, ¿no? El acceso a la educación es para todos. O sea, digamos, todos aquellos que quieren estudiar en San Marcos lo pueden hacer, pueden postular, ¿bien? Postular. No es exclusivo, o sea, no es exclusivo para un grupo de personas. O decir, ¿sabes qué?
solamente pueden postular los limeños. No, es para todos. Todos aquellos que quieren postular a San Marcos lo pueden hacer. Peruanos, no peruanos, limeños, no limeños, todos. Todos aquellos que quieren de alguna manera postular a la universidad, ¿vale? Entonces, cumple la no exclusividad. Pero lo que no cumple, digamos, lo cumple pero parcialmente, es la no rivalidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes postulan a San Marcos, pues evidentemente todos los jóvenes no ingresan a San Marcos. No es que todos, digamos, tenemos la posibilidad de estudiar en San Marcos. ¿Por qué? Porque hay vacantes limitadas, ¿cierto? O sea, digamos, por ejemplo, la carrera de medicina, ¿cuántas vacantes tiene? ¿Cuántas vacantes tiene la carrera de medicina? Me parece que 100, no, menos, ¿no? 55 ya, 55 vacantes. Entonces, por más que es un bien público, por más que es no exclusivo, parcialmente, de alguna manera, pues, es una rivalidad, ¿no? Sí, es un servicio, pero se considera un bien público. O sea, el bien público asume básicamente servicios y bienes. Sí, es un poco confuso, pero sí, se considera dentro de la caracterización. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? La universidad, por ejemplo, se cumple parcialmente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la carrera de medicina, solamente los 55 alumnos que ingresan pueden tener, digamos, eh, la posibilidad de estudiar en la decana, ¿no? En la decana de América. De ahí los otros no. Entonces, el consumo de uno afecta el consumo de otro. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso se llama bienes públicos impuros, ¿sí? Entonces, esto fue pregunta examen de admisión, ¿ya? Así que ténganlo en consideración. Los bienes públicos puros y los bienes públicos impuros. ¿Bien? Listo. Bueno, sigamos. Bueno, ya lo borré acá. Ahora sí, ¿qué otro más? Vamos ahora a hablar de lo que vendría a ser. Voy a poner esto aquí un ratito. Ya, vayan tomándole fotito a la información. Ahora sí, vamos a hablar de la información asimétrica. Es otra falla de mercado. Esta falla de mercado se refiere básicamente a que los agentes económicos, que en este caso son dos, recuerda que en la economía hay dos agentes económicos, el productor y el consumidor. Entonces, una información asimétrica es cuando la información no es clara para ambos. O sea, necesariamente alguien, digamos, va a tener una mayor información del producto que el otro. Por ejemplo, el empresario, el hecho de producir el bien, tiene toda la información del producto, porque evidentemente lo produce. Bien. En cambio, el consumidor solo sabe una partecita del producto. Una parte, o sea, es decir, tiene una información del producto, pero es limitada. No tiene toda la información, ¿sí? A eso se refiere con información asimétrica. Cuando el productor sí sabe todo el producto, tiene toda la información del producto, pero el consumidor solo sabe una partecita. Y eso es una falla de mercado, evidentemente, porque evidentemente las empresas aprovechan que tienen toda la información para poder utilizarlo a su favor. Un ejemplo claro es la empresa Gloria, la empresa Gloria con su marca Pura Vida. Ustedes saben que hace muchos años la empresa Gloria produce la leche, bueno, la leche, bueno, en este caso el producto Pura Vida, que todos pensábamos que era leche, ¿no? Todos decíamos, ay, bueno, vamos, y seguramente sus papás
les obligaba a tomar, ¿no? Decía, "Tú toma tu lechecita, ¿no? Para que tus huesos sean fuertes. Y tú tomando tu leche, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Entonces, tú decías, ah, bueno, entonces estoy tomando mi leche de vaca. Y todavía la empresa, pues, decide poner una vaquita, ¿no? Una vaquita tan bonita, y tú dices, ay, mira, ve, una una vaca lechera todavía, ¿no? Buena vaca de raza, ¿no? Una vaca de raza. Eso estoy tomando, la leche de una vaca de raza. Tú ilusionado, ¿no? Tú inocente, ¿no? Tomando tu leche cuando no era leche, ¿no? ¿Y quién tenía esa información? Justamente por ahí, ¿no? Esa información salió no en Perú, ¿ah? Porque ustedes saben que la empresa, digamos, la empresa Gloria está acá en Perú, pero la información no fue descubierta acá en Perú, no fue descubierta en el extranjero. Y en el extranjero hicieron un estudio y se dieron cuenta que la leche no era leche. Entonces, esto salió en las noticias. Evidentemente, las instituciones encargadas de regulación, que es la Indecopi, recién se dio cuenta, recién despertó, dijo, ah, sí, no, vamos a investigar. Investigaron, evidentemente no era leche y le sancionaron a la empresa Gloria, ¿no? La empresa Gloria fue multada porque evidentemente la empresa sabía que, que en este caso, el producto que estaba elaborando no era leche. Sin embargo, en el empaque, todo pues decía leche pura vida, ¿no? O sea, te daba un producto mintiendo al consumidor, engañando al consumidor. Entonces, eso es una falla de mercado, pues. Eso es una falla de mercado, porque evidentemente las empresas tienen mayor información y el consumidor no lo tiene, lo cual se nos hace más difícil a nosotros poder acceder a esa información. Entonces, ustedes dirán, profesores, entonces, ¿cuál sería la solución de esa falla de mercado? Bueno, están los organismos reguladores, pues. Para eso está Indecopi. Indecopi se encarga de sancionar a aquellas empresas que no cumplen con lo establecido, ¿no? Entonces, eso es una información asimétrica. Otra falla de mercado, y aquí sí ya voy a empezar a borrar la parte de aquí. Otra información es, otra falla de mercado, perdón, es justamente la falta de competencia. El hecho de que, digamos, en nuestro país hay existencia de oligopolios o monopolios, esto también genera una falla de mercado. ¿Por qué? Porque las empresas a veces conducen a hacer prácticas abusivas, ¿no? De poder fijar precios. Por ejemplo, las empresas monopólicas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, fijan los precios de los productos, tienden digamos, a poder a aplicar prácticas demasiado altas, abusivas, que de alguna manera se ofrecen en el mercado, lo cual eh, los consumidores se ven afectados, ¿no? El hecho de ser los únicos en el mercado hacen que los consumidores, digamos, también no tienen de otras de pagar un precio tan alto, ¿no? Como, como en el caso, pues, por ejemplo, de las empresas de telefonía, bueno, en el caso de su momento, ¿no? Telefónica del Perú, que era un monopolio, y evidentemente las llamadas telefónicas eran demasiado caras, porque no había competencia, ¿me entienden? Entonces, la falta de competencia también es una falla de mercado, ¿no? Eso es una falla de mercado. Y bueno, la cuarta falla de mercado, y esta que es muy conocida, muy preguntada por San Marcos. San Marcos ha preguntado varias veces esta falla de mercado. ¿Cuáles? Las externalidades. Las externalidades, sobre todo el área A, que les ha preguntado, ha venido básicamente varias preguntas de externalidades. Las externalidades, chicos, es un efecto indirecto de una actividad de producción, de consumo que recae en el consumo o la producción de otros agentes. Vuelvo a repetir. ¿Cómo? Por ejemplo, las externalidades, chicos, es un efecto que genera a terceros. O sea, no es un efecto directo, o sea, no es un efecto que, digamos,
ha sido pensado, ya sea por el consumidor o por el productor, no es un efecto que haya sido evaluado, pensado o digamos hasta cierto punto, digamos, planificado, sino simplemente esto ha generado un efecto nada más, ¿no? Entonces, las externalidades es todo efecto indirecto de una actividad de producción o de consumo que recae en el consumo o la producción de otros agentes. Vamos aquí. Vamos con un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿sí? Bien. A ver, Mall Aventura Plaza de San Juan del Lurigancho. ¿Quiénes viven por San Juan del Lurigancho? A ver, ¿quiénes viven por esa zonita? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? ¿Nadie? Uy, nadie vive. ¿Nadie vive por ese lugar? Bueno, ok, nadie vive por ese lugar. Ya. Nadie vive por San Juan del Lurigancho. Ya, pues ya fue ya entonces. Ya fue mi ejemplo entonces. No, no cuenta. Ya, vamos aquí. Entonces, en San Juan del Lurigancho, por si no vieron las noticias, eh, todos son de San Isidro. Ah, me ha tocado puro pitucos por acá. Puro pituquines me ha tocado. Muy bien. Bueno, les cuento. En San Juan del Gancho han inaugurado hace tiempo ya, hace unos meses atrás, y seguramente ustedes habrán visto por las noticias, pues, ¿no? Han inaugurado un Mall Aventura, lo cual la inauguración fue un loquerío, ¿ah? Se llevaron hasta los jabones, ¿no? Los jabones de los baños, todos. ¿Vieron las noticias o no vieron las noticias? Ahí pongan en internet, ahí ustedes que son bien rápidos, ahí pongan en internet, ¿no? La inauguración del mall Aventura, pues obviamente fue un loquerío porque evidentemente, de acuerdo a los vecinos, todos se alocaron, pues no, se fueron a sacar hasta todos las flores, la inauguración, todo se lo llevaron, ¿no? Bueno, en fin, ese no es el tema. El tema es que el hecho de que un mall aventura, de alguna manera un supermercado tan grande como básicamente pues lo que se inauguró en San Juan del Lurigancho puede generar efectos a terceros. O sea, claro, evidentemente estamos hablando de la empresa, ¿no? Estamos hablando de la empresa, ¿sí? Estamos hablando de la empresa y evidentemente estamos hablando de los consumidores, pero claro, esto, tanto la empresa como los consumidores, ¿no? Tanto la empresa, que digamos que está acá, y los consumidores, evidentemente, pues la empresa brinda un servicio, ¿no? Para los consumidores y los consumidores se ven beneficiados al momento de comprar bienes o servicios, que ambos se benefician. Pero ojo, esto de aquí genera efectos a terceros. Eso quiero que ustedes entiendan. O sea, la empresa inaugura para generar ganancias que los consumidores lo van a otorgar. Y evidentemente los consumidores se benefician por los productos que ellos compran. Pero eso es un beneficio directo, eso no tiene nada que ver. Las externalidades son efectos que sin tú pensarlo, que sin tú planificarlo, generas. Por ejemplo, el hecho de que se inaugure un mall aventura está generando un efecto a terceros. Por ejemplo, a los vecinos de la zona, esas casas que están alrededor de este Mall Aventura, sí o no que les ha generado mayor seguridad. ¿Qué piensas? Claro, porque evidentemente el supermercado, quieras o no, es más seguro. Entonces, un beneficio positivo que los vecinos de la zona se ha vuelto más comercial, una zona más segura, ¿no? Más iluminada, porque evidentemente los supermercados siempre tienen iluminaciones, ¿no? Entonces se vuelve un poco hasta cierto punto más segura. Entonces, incluso el valor del predio, el hecho de que hay un supermercado, hace que el valor de tu casa aumente su valor. Por lo tanto, ese es un beneficio a terceros, un beneficio positivo. Un beneficio
perdón, un costo, una externalidad negativa sería cuando genere un daño a terceros. Un daño, por ejemplo, sería en el caso de si había una bodeguita, por ejemplo, por ahí cerca a donde se inauguró el Mall Aventura, una bodeguita obviamente va a perder sus ventas. ¿Por qué? Porque se inauguró este supermercado. Y las personas, los consumidores van a preferir ir al supermercado porque es algo nuevo, porque es más grande, en fin. Y evidentemente los pequeños comerciantes se ven afectados. Entonces, esas son las externalidades. Las externalidades pueden haber en dos situaciones, positivas o negativas. O sea, pueden generar daño o pueden generar beneficio. Entonces, las externalidades positivas generan beneficios. Las externalidades negativas generan un daño, un coste, ¿no? Básicamente a otros agentes. Ahora, va a depender si son por el consumo o por la producción. Por ejemplo, vamos aquí. Positivas en la producción o en el consumo y positivas, perdón, y negativas en el consumo o la producción. Vamos con el ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en la pandemia, ¿sí o no que el Estado nos obligaba a vacunar? ¿No? Decían, hey, vacúnense, su primera vacuna, su primera dosis, su segunda, su tercera, su cuarta vacuna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Positiva en el consumo sería, por ejemplo, cuando las personas se vacunaron contra el COVID. Tú te vacunaste, ¿por qué? Porque evidentemente tú querías, digamos, no estar protegido, ¿no? Tú querías estar protegido, tú te vacunaste por ti. Pero el hecho que tú te estabas vacunando, de alguna manera, estabas generando un beneficio a terceros. Es decir, el hecho de que tú te vacunes, estás reduciendo el posible contagio. Por lo tanto, el hecho de que tú te estás vacunando está generando un beneficio a la sociedad, a terceros. Porque los terceros, obviamente, el hecho de que tú te has vacunado evidentemente está reduciendo el contagio o el avance del contagio de esta enfermedad. ¿Bien? Entonces, esto es una positiva en el consumo. Ahora, ¿por qué se dice en el consumo? Porque lo está realizando una persona para su consumo. En cambio, si se hubiera realizado una empresa, por ejemplo, sería en la producción. En el caso, por ejemplo, positivas en la producción. Cuando un apicultor coloca una colmena, por ejemplo, una colmena junto a una zona donde se cultiva naranja, ¿bien? Entonces, un apicultor coloca sus abejitas, ¿no? Sus colmenas junto a una zona donde hay naranjas. Entonces, el apicultor, de alguna manera, va a beneficiar al cultivo de naranjas, pero a la vez también se beneficia a él. Entonces, indirectamente se está generando un beneficio a terceros. Otro ejemplo, el hecho de construir una universidad. Por ejemplo, por mi zona, por donde yo vivo, les comento, se ha inaugurado una universidad, hace ya un año, 2 años, se ha inaugurado una universidad llamada la Universidad Científica del Sur. El hecho de que la Universidad Científica del Sur se haya inaugurado cerca, al frente de mi casa, por ahí, como por ahí unas, unas 2 cuadras, esta universidad ha generado beneficios. ¿A quiénes? A terceros. ¿Por qué? Porque en esa zona solo había casas, había solo, digamos, viviendas nada más, pero ahora ya esas viviendas se han convertido en negocios, se han convertido en librerías, se han convertido en restaurantes, se han convertido, por ejemplo, en, digamos, eh, en tiendas, bodegas. Entonces, de alguna manera se ha vuelto comercial esa zona. Bien, entonces el valor del predio también ha aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de que se ha construido una universidad ha generado un efecto positivo a terceros. Entonces, ¿qué es eso? Es una externalidad positiva en la producción. ¿Por qué? Porque justamente ¿quién la realiza? Una empresa. Bien, entonces una externalidad positiva. Hasta ahí, todo claro con respecto a esta parte.
Bien, sí, excelente. Muy bien. Ahora, negativas en el consumo o en la producción. En el caso de negativas en el consumo, tenemos, por ejemplo, cuando una persona, no les ha pasado, por ejemplo, yo soy bien, digamos, a mí no me gusta el olor del cigarro, ¿no? Evidentemente yo no fumo, nunca he fumado ni tampoco lo haré, ni cigarros los tradicionales o los ahora conocidos como los, ¿cómo le llaman? Estos, cigarros, no, lo llaman, los vapes, ¿no? ¿Vape? ¿Se pronuncia así? ¿No? ¿Vape? ¿Vapor? ¿Cómo se pronuncia? A ver, vape, ya, vape, gracias. Gracias, chicos, ¿ves? Aprendemos, ¿ves? Mutuamente, ahí nos estamos aprendiendo. Nos enseñamos mutuamente. Muy bien, por ejemplo, los vapes, ¿no? ¿Qué es eso? Ay, si ustedes son unos bebitos, pues todavía no saben, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, justamente los vapes, por ejemplo, este, generan de alguna manera externalidades negativas. Porque hay personas que el hecho de fumar, ¿no? En lugares cerrados, afectan el humo a otras personas. Entonces, le genera una externalidad negativa. Esto aquí, chicos, sería básicamente un claro ejemplo de negativas en el consumo, ¿sí? Negativas en el consumo. Ahora, en el caso de las negativas en la producción, por ejemplo, supongamos la minería. La minería, el hecho de producir, digamos, extraer recursos, genera también que se contaminen los ríos, que se contaminen las tierras, el aire, ¿no? Entonces, lo cual, de alguna manera, genera externalidades negativas en la producción. ¿Por qué? Porque lo genera la empresa. Bien, entonces esos son los cuatro tipos de externalidades que vamos a ver. Ahora ustedes dirán, profesora, bueno, las positivas es normal porque evidentemente generan un beneficio, pero en el caso de las negativas, ¿cómo se podría, digamos, controlar las externalidades o los efectos negativos? Bueno, para eso está justamente el Estado. El Estado, de alguna manera, y esto vamos a hablar del impuesto piguviano. Pigú, primero, el impuesto piguviano es básicamente planteado por Arthur Pigou. Pigou fue un economista británico que de alguna manera trabajó bastante justamente esta teoría de cómo reducir, digamos, los, los efectos de las externalidades negativas. Entonces, justamente aquí vemos que se plantea lo que es el impuesto piguviano. ¿Qué es el impuesto piguviano? Es un impuesto que se da como incentivo a los productores para poder reducir los niveles de contaminación, ¿sí? Entonces, se cobra un impuesto para de alguna manera reducir los niveles de contaminación y así reducir los efectos negativos. Hay ventajas y desventajas de este impuesto piguviano. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que busca solucionar las fallas de mercado. Evidentemente, una de las fallas de mercado son las externalidades negativas. Lo que se busca es solucionar esas externalidades negativas. Otra ventaja que evidentemente no provoca pérdidas en la eficiencia de mercado. En cambio, una desventaja es que es muy difícil saber cuánto cuesta o cuánto es unidades en unidades monetarias, cuánto es el valor en unidades monetarias, el daño. Es decir, por ejemplo, en el caso de digamos, una minería que contamina los ríos, ¿tú cómo podrías medir ese daño? ¿Cómo podrías saber cuánto cuesta la contaminación de un río? ¿Cuánto le podrías cobrar a la empresa por haber contaminado el río? Yo les pregunto. Entonces, ¿Se podrá medir? No, pues difícil medir, digamos, ¿no? Un daño, medir una externalidad. Entonces, esa es una desventaja del impuesto piguviano, ¿no? El costo de la externalidad negativa o el costo social es difícil de calcular. Entonces, aquí vamos a ver el impuesto piguviano.
¿no? Por ejemplo, aquí es el costo marginal social y este es el costo marginal privado, ¿no? En este caso, pues, el costo marginal externo sería lo que, digamos, está entre el costo marginal privado y el costo marginal social. ¿Bien? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, un impuesto piuviano, ¿no? Sería lo que vendría o lo que todos nosotros conocemos con el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo, el ISC, es un impuesto que se cobra a productos que generan externalidades negativas en nuestro país. Por ejemplo, el consumo de cerveza, el consumo de cigarros, el consumo de, por ejemplo, de dulces, gaseosas, con el tiempo generan externalidades negativas. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado, para poder mitigar ese consumo de productos que generen, digamos, hasta cierto punto efectos negativos, entonces lo que va a hacer el Estado es cobrar un impuesto adicional. O sea, aparte del IGB, se cobra el impuesto selectivo al consumo, lo cual hace que el precio final de estos productos suban un poco más. Y evidentemente, al aumentar su precio, las familias pues van a, digamos, a pensar bien si quieren comprar o gastar más en un producto que al final de cuentas le generen externalidades negativas, ¿no? Entonces es una forma de mitigar el efecto de, digamos, de la externalidad, ¿no? Negativa. Muy bien, entonces todo claro acá con el impuesto piuviano, ¿cierto? El impuesto de PIB. ¿Bien? ¿Todo claro? Bien, vamos ahora a hablar del teorema de Coase. El teorema de Coase, bien, tenemos aquí, a borrar aquí. El teorema de Coase se entiende básicamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Derechos de propiedad bien definidos, nulos o bajos de transacción, y básicamente cuando hay conflicto de derechos de negociación entre dos partes. O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que genera externalidades negativas, ¿no? La empresa produce bienes y estos bienes, al producirlas, evidentemente está generando, por ejemplo, contaminación, ruido, en este caso ruidos, ¿no? Contaminación, digamos, y afectación negativa a los vecinos de la zona. Entonces, los vecinos están cansados por los ruidos, por la contaminación que genera la empresa. Entonces, Ronald Coase, un economista británico, básicamente él desarrolla una teoría económica donde evidencia que ante una externalidad negativa hay dos propuestas o dos posibles soluciones. Dos posibles soluciones ante una externalidad negativa. La primera propuesta sería que la empresa puede abstenerse a producir, ¿no? los bienes, es decir, a producir ruido, paralizar su producción, lo cual esto perjudica a la empresa. Evidentemente, la empresa se está perjudicando. La empresa al cerrar o al parar la producción, evidentemente está dejando de producir, está dejando de generar bienes para la satisfacción de las personas. Y recuerda que una empresa es un sector económico muy importante porque eso ayuda al crecimiento de la economía. Entonces, el hecho de que la empresa se abstenga a producir, básicamente tiene que ser compensada con los vecinos de la zona. Entonces, ¿qué es lo que te dice COS? COS te dice, bueno, la empresa se abstiene a producir el ruido, por lo tanto deja de producir, y al dejar de producir, pues los vecinos deben pagar a la empresa, ¿no? Por la pérdida de ingresos que le está ocasionando el hecho de parar con ese ruido, ¿no? Y, o por dejar de elaborar los bienes. Entonces, las familias le deben compensar a la empresa porque la empresa está perdiendo. Pero por el otro lado, la otra forma de solución sería que la empresa siga manteniendo su producción, siga generando ruido, siga generando externalidad negativa, pero lo que puede hacer la empresa es compensar a los vecinos, ¿no? Por la afectación negativa que está generando a ellos, ¿no? Por ejemplo, digamos, dar una compensación a los vecinos
y así de alguna manera pues reducir, ¿no? El fastidio, digamos así. Entonces, esas es las dos opciones que nos ofrece o lo que de alguna manera este economista Ronald Coase nos dice, ¿no? Entonces, los costos de transacción son costos que incurren a las partes para llegar a un acuerdo y velar por su cumplimiento, ¿no? Entonces, ese es un acuerdo, ¿no? Digamos, dos posibles soluciones ante una externalidad negativa. Bien, hasta ahí todo claro, chicos, con respecto a esta parte. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces. Bien, vamos a hablar ahora sobre las funciones del Estado. El Estado tiene las siguientes funciones. Función estabilizadora, función proveedora, función redistribuidora y función reguladora. Que son en este caso, pues, las funciones del Estado. Bien, repito, estabilizadora, función redistribuidora, función proveedora y reguladora. ¿Qué es la función estabilizadora? Como su nombre lo dice, estabilizar. ¿Qué es lo que busca el Estado? Buscar una estabilidad, que se reduzcan, se eliminen los problemas que generan inestabilidades económicas o sociales. ¿Qué problemas puede pasar en la economía que generen inestabilidad? Por ejemplo, una inflación es un problema. Una inflación genera inestabilidad en los precios. Recesión, una inestabilidad en la capacidad productiva de un país. Un desempleo, la inestabilidad justamente de obtener ingresos por parte de, en este caso, bueno, que los trabajadores de un país o los empleados o los factores productivos de un país pueden acceder a un trabajo. Entonces, todo ello genera un problema. Ese es un problema. Entonces, por ende, el Estado que busca solucionar los problemas. Y es por eso que el Estado, de alguna manera, pues va a aplicar políticas económicas para solucionar los problemas que hay en la economía. Esas políticas económicas son dos: políticas económicas monetarias y políticas económicas fiscales. ¿Sí? Políticas económicas fiscales. Ya, fiscales, ¿quién la aplica? Los fiscales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quién aplicaba las políticas económicas fiscales? Ahí está. Políticas económicas fiscales, políticas económicas monetarias. Listo. A ver, políticas económicas fiscales. ¿Quién aplica la política económica fiscal? A ver, pregunta. Vamos, chicos, esto ya lo hemos trabajado antes, ¿ah? A ver, ¿cuáles son las políticas económicas fiscales? Vamos. ¿No se acuerdan? Vamos, vamos, chicos. Políticas económicas fiscales. ¿Quién? Ya, la soplo, comienza con M. ¿Quién? El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Es quien se encarga de aplicar las políticas económicas fiscales. ¿Y las monetarias, quién se encarga de aplicar? ¿Quién se aplica? Políticas monetarias. El Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien, Yulitza. Listo. Entonces, esa es la función estabilizadora. Vamos con la función redistribuidora. La función redistribuidora busca el Estado reducir las desigualdades sociales y económicas. ¿Cómo reduce las desigualdades sociales y económicas?
mediante la redistribución de la riqueza, es decir, busca de alguna manera ayudar a, digamos, a las personas con recursos económicos, con niveles socioeconómicos bajos, busca de alguna manera el Estado suplir, ayudarles con programas sociales. ¿Para qué? Para que ellos puedan suplir sus necesidades y así poder reducir esas desigualdades sociales que hay en el país. Bien, ¿qué programas sociales conocemos? Beca 18, Pensión 65, Cali Warma, ¿no? Por ejemplo, Cuna Más, entre otros. Todos son programas sociales que el Estado invierte, que el Estado aplica de alguna manera dando dinero. ¿Para qué? Para que justamente estas instituciones puedan brindar, ¿no? Recursos, puedan ayudar, contribuir a las personas con bajos recursos económicos. Esa es la función redistribuidora. Bien, reduce las desigualdades sociales. Proveedora, a que el Estado es aquella función que le genera bienes y servicios básicamente a las personas, a la población. Por ejemplo, el Estado invierte en educación, se encarga de la construcción, el mantenimiento de las universidades nacionales, colegios nacionales, salud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hospitales del Estado, que el Estado de alguna manera brinda, ¿no? Diversos tipos de bienes o servicios para poder eh, generar un beneficio a la sociedad, ¿no? Y la entidad reguladora es la que se encarga de regular todas las actividades económicas. Por ejemplo, eh, la función reguladora es cuando el Estado establece las reglas del juego de la economía. Yo les decía hace un inicio, al principio de la clase les decía, ¿no? Un sistema económico que hay en nuestro país es la economía social de mercado, la economía mixta. Una economía mixta es cuando encontramos un libre, digamos, una eh, libre competencia, digamos, el ingreso libre de las empresas, pero el Estado se va a encargar de regular, mantener el control, ¿no? Poner las reglas del juego en la economía. Y justamente es gracias a la función reguladora. La función reguladora, digamos, establece las reglas de juego de la economía, controla, bueno, no se controla, regula, ¿no? Regula, norma, ¿no? Digamos, a empresas facilitando esa libre competencia y es ahí donde vamos a encontrar los principales organismos reguladores. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos los principales organismos reguladores. Por ejemplo, tenemos aquí al OPSITEL, que es el que se encarga de regular el mercado de telecomunicaciones, como por ejemplo televisión satelital, telefonía móvil, internet. Tenemos, por ejemplo, a Osinergin, que es la que se encarga de regular el mercado de energía y minas, ¿sí? Todo lo que son, por ejemplo, hidrocarburos, energía eléctrica, minería, ¿bien? Entonces, Osinergin se encarga justamente de supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar a todas las empresas que, digamos, están en el sector de hidrocarburos, a las minerías, a las energías eléctricas, ¿no? Ahí. Bien, encontramos justamente a este organismo regulador. O CITRAM, en el caso de transportes, ¿no? En el caso de todo lo que son concesiones, infraestructura, contratos, en lo que conlleva básicamente en el caso de transportes, ¿no? Ya sea aeropuertos, puertos, carreteras nacionales, es la OCITRAM, ¿no? Por ejemplo, ahorita se va a inaugurar el puerto de Chancay, ¿cierto? Yo te pregunto, puede ser pregunta, examen y admisión, ¿no? Te puede decir, ¿cuál es el organismo regulador que se podría encargar de supervisar, regular, fiscalizar o sancionar, ¿no? Eh, o incluso, ¿no? Solucionar reclamos de los consumidores? Básicamente,
Si les dan las alternativas, ¿cuál creen que ustedes marcarían? ¿Mm? ¿Qué pasa si te da, pues, alternativa A, Ocitel, 2, Ocinerguín, 3, Ocitram, 4, NAS, ¿no? Entonces, básicamente, pues, si hablamos de aeropuertos, puertos y carreteras nacionales, Ocitram. Bien. En el caso de SUNAT, también, ¿no? SUNAT regula en las empresas públicas de saneamiento, agua potable, ¿no? Y saneamiento. Por ejemplo, Sedapal, SEDA, que está en Ayacucho, ¿no? Entre otras. Entonces, la SUNAT se encarga de regular todo lo que es el servicio de agua potable. Muy bien. Recordemos que estos organismos reguladores están, digamos así, adscritos, ¿no? A la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Sí? Están adscritos al Consejo bueno, en este caso al Poder Ejecutivo, ¿no? Al Poder Ejecutivo. Sobre todo, específicamente, al Consejo de Ministros. Y bueno, nos falta hablar de uno de los organismos reguladores también muy importantes, que se encarga de regular, normar, supervisar, fiscalizar, sancionar, resolver controversias de las demás empresas, sobre todo protegiendo en este caso, pues, protegiendo al consumidor, ¿no? Buscando la libre competencia, ¿no? Y de alguna manera también protegiendo la propiedad intelectual. En este caso tenemos a la independencia de la libre competencia, la protección del consumidor. Por ejemplo, una de las funciones es que es la autoridad que protege la propiedad intelectual, como derechos de autor, patentes. También tiene una política en contra de lo que es el cártel y el dumping, ¿no? En su momento hemos explicado qué era un dumping, qué era un cártel, ¿no? Entonces, la Indecopi se encarga de, digamos, de ir en contra de de estos dos tipos de prácticas, ¿no? También ejerce la defensa del consumidor ante reclamos y resuelve controversias en temas de libre competencia. Bien, bueno, eso es con respecto a lo que es la parte del sector tributario. Hasta ahí, perdón, sector público. Hasta ahí todo claro, chicos, con respecto a esta parte, por favor. Bien, todo claro, ¿no? Bien, vamos ahora a hablar de lo que vendría a ser la SBS es en este caso la SBS es una OCA, ¿sí? Recuerda eso, la SBS es en este caso, un organismo constitucional autónomo, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Eso se habla básicamente del sistema financiero, ¿no? En su momento se habló, la SBS es un organismo autónomo. No es, como es autónomo, digamos, no tiene una dependencia de ningún poder del Estado, ¿bien? En cambio, los organismos reguladores, acabo de mencionar, que sí están adscritos, o sea, dependen, o sea, de alguna manera están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿me entiendes? Estos organismos reguladores. En cambio, la SBS, el Banco Central de Reserva, por ejemplo, la Contraloría, son organismos constitucionales autónomos. Y seguramente su profe de cívica les habrá comentado, ¿no? Que qué son los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Que básicamente no dependen de ningún poder del Estado. ¿Bien? Listo. Ok, vamos con el sistema tributario. Ustedes dirán, profesora, ya muy bonito, el Estado nos construye carreteras, pistas, el Estado, por ejemplo, nos brinda educación, colegios, universidades, pero ¿de dónde saca ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale esa plata? ¿No? ¿Sale del bolsillo de los congresistas?
el bolsillo del presidente, el presidente nos dona, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde sale? Bueno, les comento que todo ese dinero sale de nuestro bolsillo, o sea, de nosotros, ¿no? Entonces, el sistema tributario, chicos, es el conjunto de instituciones, normas, principios en las cuales el Estado traslada los recursos a través de tributos, es decir, exige a la población, exige a las personas naturales, o sea, como tú, como yo, y también a personas jurídicas como empresas formales, que el Estado de alguna manera exige el pago de tributos. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Para qué el Estado exige a la población? Lo que pasa es que el Estado necesita de recursos para destinarlos justamente al cumplimiento de sus funciones. Entonces el Estado, con estos tributos, lo que va a hacer es realizar prestaciones estatales, es decir, cumplimiento de sus funciones. Lo que hemos visto, ¿no? Para que el Estado construya pistas, carreteras, que necesita dinero. ¿Y de dónde obtiene? De los tributos. ¿Bien? Entonces, eso es, el sistema tributario vendría a ser básicamente ello. Ahora, hablamos de política tributaria, que es el conjunto de medidas, orientaciones, criterios, lineamientos, ¿no? Por ejemplo, que se encargan básicamente de determinar, ¿no? Todo lo que son las cargas impositivas, digamos, normas, ¿no? Todo lo que son las políticas tributarias y quien se encarga de diseñar esta política tributaria es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Bien? Y por el otro lado, hablamos de la administración tributaria. ¿Qué es la administración tributaria? La administración tributaria vendría a ser aquellos que se encargan de la recaudación tributaria. Ahora, esta recaudación tributaria van a estar por dos tipos de instituciones. Si va para el gobierno central, es decir, si va para el Estado directamente, quien se encarga de la recaudación tributaria vendría a ser la SUNAT. ¿Sí? La SUNAT es la encargada justamente para el gobierno central. Y para el gobierno local está la SAT. ¿Qué es la SAT? ¿Qué significa la SAT? Servicio de Administración Tributaria. Servicio de Administración Tributaria. Bien, Servicio de Administración Tributaria. Esa es la SAT. Bien, ahí está. Eso es lo que significa la SAT. Bien, ¿sí saben qué significa SUNAT o quieren que también les diga qué es lo que significa SUNAT? ¿Sí saben? O si no, les pongo si desean. Si ustedes ya tienen experiencia, ¿sí o no? ¿No? Para decir, no, profesora, no tengo experiencia. Dice. Sí, ok, ya está. Bueno, ya, por algunos que quizás ahí ya, vamos a poner. La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. ¿Bien? Eso es lo que significa básicamente la SUNAT. ¿Bien? Y estas van a ser encargadas de recaudar para lo que vendría a ser el gobierno central. ¿Sí? Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Y el gobierno local, Servicio de Administración Tributaria. La SAT. ¿Bien? Entonces, esta vendría a ser básicamente la parte principal. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna consulta para continuar, chicos? ¿Alguna consulta? Nada, todo claro, todo ok, chévere, ok. Los veo calladitos. ¿Qué pasa? Ustedes no son así. Ustedes conversan, hablan. No está difícil el tema. ¿O sí? A ver, vamos, vamos. Bien. Supongo que su silencio es porque están resolviendo las preguntas. Supongo, ¿no? Ahí están marcando. Muy bien. Listo, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar.
Bien, vamos a hablar de algunos principios tributarios constitucionales. Aquí, por ejemplo, siempre los tributos tienen que tener un principio de legalidad. ¿Qué es principio de legalidad? Básicamente que tiene que tener un respaldo legal, es decir, tiene que ser una ley o una norma con rango de ley que de alguna manera pues puede ser un decreto legislativo, una ordenanza que pues se puede diseñar, modificar o derogar en todo caso, ¿no? También principio de reserva de ley. Ciertos órganos del Estado son los únicos que tienen la potestad de poder derogar, diseñar, digamos, o suprimir, modificar lo que son los tributos. Bien. También el principio de, digamos, de igualdad, que debe existir una carga igual para los contribuyentes de un mismo nivel de riqueza. El principio de la no confiscatoriedad. ¿Qué es la no confiscatoriedad? Básicamente, que lo que el Estado te exige para el pago de tributos no debe afectar parte de tu riqueza. En otras palabras, debe existir una proporción razonable donde el Estado te exige pagar el tributo y que lo que te exige el Estado no afecte tu patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el Estado no te va a pedir tasas muy altas, demasiado altas, porque evidentemente si te pides de un porcentaje muy amplio, muy alto, afecta tu patrimonio. Y evidentemente el Estado no va a querer hacer ello, porque la intención del Estado, por ejemplo, en el caso de una empresa, es que la empresa se mantenga en el tiempo, no es que se muera, pues, ¿no? O digamos, se retire del mercado. La idea es que la empresa se mantenga en el tiempo, por lo tanto, el Estado va a cobrar un porcentaje que no afecte al patrimonio de la empresa, ¿no? Para que la empresa siga manteniendo y siga aportando tributos mes tras mes. Entonces, este es el principio de la no confiscatoriedad. Respecto a los derechos humanos fundamentales, ¿no? Todos los tributos siempre deben respetar los derechos fundamentales de las personas. ¿Muy bien? Listo. Clasificación de tributos. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Vamos a ver. Impuestos. Los impuestos no generan contraprestación directa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pago un impuesto, esto no me genera un beneficio directamente para mí. No es que yo pago un impuesto y el beneficio va a ser para Angelín. No. Yo pago un impuesto y el dinero, el recurso que el Estado va a recoger, se va a ir para el cumplimiento de sus funciones. El dinero se va a ir para el cumplimiento de sus funciones. ¿Sí? Se va a ir para el cumplimiento de sus funciones. O sea, no hay un beneficio directo. En cambio, esta tasa sí hay un beneficio directo. ¿Sí? Sí hay un beneficio. Por ejemplo, si yo genero, digamos, pago una tasa, el beneficio va a ser para mí. Yo pago una tasa, el beneficio va a ser para mi persona, de manera directa e inmediata, así, rápida, ¿no? Por ejemplo, el derecho de examen de admisión. Tú pagas un derecho de examen de admisión, por ejemplo, Pepito paga un derecho de examen de admisión, va al banco, paga, y ese derecho de examen de admisión va a ser para Pepito, directamente. O sea, yo pago una tasa, va a ser directamente para mí, un beneficio directo e inmediato, rápido. En cambio, una contribución sí te genera un beneficio directo, pero no es inmediato. O sea, tiene que pasar un tiempo para recién poder beneficiarte de esa contribución. ¿Bien? Entonces son beneficios a futuros de manera directa. ¿Me entendieron? ¿Entendieron cuáles son las diferencias entre un impuesto, una tasa y una contribución? ¿Todo claro? Muy bien, voy a hacer algunas preguntitas entonces. A ver, aquel tributo que genera un beneficio en el futuro, ¿bien? Pero el beneficio es directo, directo, pero en el futuro. ¿Cómo se llama? A ver, vamos, participen, quiero ver, a ver en el chat.
¿Ya? Ahora sí, me despiertan todos, me despiertan. Quiero, por favor, por lo menos ver más del 50%. Muy bien, muy bien, muy bien. Contribución, contribución. Excelente. Por ahí un lapsus. Se equivocó. Claro, una contribución. Perfecto. A ver, ¿cuál es aquel tributo que no te genera un beneficio directo? No genera un beneficio directo. Yo pago ese tributo, pero el beneficio no es directo para mí. ¿Por qué? Porque se va al cumplimiento de las funciones. Muy bien, impuesto, impuesto. Y por último están las tasas, ¿no? Las tasas. Contribución directa e inmediata. Muy bien. Vamos ahora, vamos clasificación de tributos, pero ahora vamos por los impuestos. Impuestos hay dos tipos, impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que te generan de alguna manera una afectación. La palabra grava, ¿sí? De aquí en adelante, la palabra grava significa afecta, ¿sí? Afecta. Grava afecta, ¿ya? Entonces, digamos, son impuestos que afectan a las fuentes de riqueza, o sea, afectan a tu riqueza, a tus ingresos, a tu propiedad, a tu renta. ¿Bien? Ese es el impuesto directo. En cambio, el impuesto indirecto son impuestos que afectan. Grava significa afecta. Ojo, grava con V significa afectar a las compras que realiza e incluye el precio del producto. O sea, por eso se llaman indirectos, porque están incluidos en el precio del producto. O sea, afecta a los consumidores. ¿Bien? Muy bien, vamos aquí. Impuestos directos. Comenzamos con impuesto predial. ¿Qué es un impuesto predial? Es el impuesto que se cobra, digamos, a los predios, a las casas, básicamente al valor del predio, ya sea urbano o rústico, pero es en base al autovalía. Afecta justamente a los predios. ¿Y a quién corresponde pagar el impuesto predial? Corresponde pagar a la municipalidad donde está ubicada, digamos, el predio. Por ejemplo, profesora, si mi casa está ubicada en el distrito de San Borja, aquí a la municipalidad de San Borja tengo que pagar mi impuesto predial. ¿Sí? Es un impuesto que se cobra dependiendo de tu autovalúo. ¿Cuánto es, profesora? Vuelvo a repetir, depende de la municipalidad, porque no es lo mismo, digamos, tu casa que está en Comas que tu casa que está en San Borja. No es que yo sea discriminadora, sino que el valor del predio es diferente. Además, también depende también de cuántos pisos tiene tu casa, de qué material está hecho y de otros factores. Bien, ahora, en el caso del cercado de Lima, se le va a tener que pagar a la SAT, ¿sí? En el caso de aquellas casas que están en el cercado de Lima, por ejemplo, ¿sí? En el cercado de Lima, se le paga el impuesto predial, se le va a pagar en la SAT, SAT, ¿ya? Servicio de Administración Tributaria. Acuérdate. Listo. Profesora, mi papi me regaló un vehículo, un carro, ¿no? Por haber ingresado a San Marcos. Perfecto. Entonces te comentaré que cuando tú compras un carro 0 kilómetros, nuevecito, sea el modelo que sea un auto, sea una camioneta, sea un camión, un bus, un ómnibus, cualquiera sea el modelo de tu auto, tú tienes que pagar un impuesto vehicular. ¿Por cuántos años, profesora? Por 3 años. Durante 3 años tú tienes que pagar un impuesto vehicular, ¿sí? Un impuesto vehicular, ¿sí? Ahí está. 3 años. 3 años que tú tienes que pagar un impuesto vehicular. En este caso, en el impuesto vehicular que vas a pagar por 3 años, va a ser el 3% del valor de tu auto, ¿sí? El pago es, ay, es el 1% del valor del vehículo, ¿sí? Es el valor de vehículo. Por ejemplo, profesora, mi Ferrari me ha costado, por ejemplo, digamos, $120.000. Listo. ¿Cuánto es el 1% de $120.000?
¿Cuánto es el 1%? ¿Cuánto es lo que tienes que pagar? ¿Cuánto? El 1%. No, no es 120, 1.200, ¿no? $1.200. Ese es el valor que tú tienes que pagar por 3 años. O sea, durante 3 años tienes que pagar $1.200, ¿no? No mensual, es anual, ¿bien? Y se va a dar a partir del año siguiente en que se realizó la primera inscripción. Es decir, si por ejemplo hoy día, que estamos 17 de julio, compraste tu carro, entonces de aquí, el próximo año, el próximo 17 de julio, tienes que pagar $1.200, que es el primer pago. Y así durante 3 años. Ahora, si tú no quieres pagar impuesto vehicular, cómprate un carro de segunda, ¿no? Un carro de segunda que tiene mayor de 3 años de antigüedad, evidentemente ya, pues, ¿no? Con eso puedes manejar sin pagar impuesto vehicular. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a hablar de lo siguiente. Otro impuesto directo. Impuesto directo tenemos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene 5 categorías. ¿Sí? Tiene 5 categorías. La primera categoría afecta a todo tipo de alquileres. El Estado te dice, a ver, si tú alquilas tu casa, tú alquilas maquinaria, alquilas departamentos, alquilas autos, cualquier sea, bien inmuebles o inmuebles, y el Estado dice, tú generas ingresos, o sea, estás generando dinero por alquilar justamente, mejor un carro, no te pases. ¿Ya? Entonces, si tú alquilas, ¿no? Digamos, autos, maquinarias, casas, departamentos, y el Estado dice, hey, estás ganando por alquilar tu casa, por alquilar tu departamento, me tienes que pagar, me tienes que pagar un impuesto a la renta de primera categoría. Ahora, profesora, yo no alquilo, sino yo invierto generando ganancias, por ejemplo, invierto en inmuebles, invierto, por ejemplo, en acciones, en bonos, invierto en participaciones en fondos mutuos y por eso obtengo intereses. Ya, el Estado dice, estás obteniendo interés, estás obteniendo ganancias. Muy bien, entonces me tienes que pagar un impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Por qué? Porque estás generando intereses por estas actividades que tú estás realizando. Ahora, profesora, ¿y si tengo una empresa? Bueno, si tienes una empresa, ya sea una empresa comercial, una empresa industrial, una empresa de negocio, de servicio, pues es un rubro en realidad, pero el Estado te dice, hey, me tienes que pagar un impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Por qué? Porque tienes una actividad empresarial, tú tienes tu negocio, tu empresa, entonces estás generando ganancias, y como estás generando ganancias, me tienes que pagar un impuesto a la renta de tercera categoría. Impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. Profesora, o sea, si yo no tengo empresa, no alquilo y no invierto, entonces no pago. No, depende ahora. Si tú tienes ingresos, si tú trabajas para una empresa de forma dependiente, eres un trabajador dependiente y recibes un sueldo que equivale a más de 4 UITs anual, ¿no? ¿Sabes cuánto es una UIT, no? 5.150. Si tú tienes más de 4 UITs anual, o sea, digamos, multiplica, por ejemplo, si multiplica, uy, ¿qué ha pasado? Ya, multiplica, por ejemplo, 4 UITs, ¿no? 4 UITs, o sea, 4 por 5.150. ¿Cuánto les sale ahí? Ese es anual. Más o menos, a ver, no, no más o menos, exacto, a ver. Ya, ¿cuánto les sale? A ver, calculadora. 5.150 por 4 UTs, 20.600, ya. 20.600 entre 2. ¿Cuánto le sale? Ya, ya. 20.600, que es anual. Este es anual, ¿ah? Este es el ingreso que tú vas a percibir anual. Pero si tú, digamos, ¿no? Divides entre 12, esto te sale a más o menos 1.716, ¿sí? Punto 6. Ya. Si tú tienes un ingreso
superior a ello, superior a ese monto, entonces el Estado te dice, ah, estás trabajando en una empresa, ¿no? Estás recibiendo más de ese monto. Ah, está ganando bien, te dice, claro, dice, ¿no? Supongamos una persona que gana 2.000, 3.000, 5.000 soles mensuales. Dice, ah, mira, está ganando bien, qué bueno por ti, pero me tienes que pagar. Entonces el Estado te dice, me tienes que pagar tu impuesto a la renta, dependiendo si eres un trabajador dependiente o independiente. Si eres un trabajador dependiente, pagas un impuesto a la renta de quinta categoría. Si eres un trabajador independiente, es decir, recibes, digamos, un pago por recibos por honorarios, entonces vas a pagar un impuesto a la renta de cuarta categoría. O sea, va a depender, como te digo, de la actividad que tú realices. Si es trabajador independiente o dependiente. Pero si obtienes más de ese monto, el Estado te dice, ah, estás ganando bien, entonces comparte, ¿no? Paga, ¿no? Ahí está. ¿Bien? Listo. Listo. Vamos aquí. Vamos a ver. Eh, Ahora, vamos con impuestos indirectos. Impuestos directos tenemos, por ejemplo, el impuesto general a las ventas, que es el más conocido, el más, digamos, es más, es el impuesto que genera mayor ingreso para el presupuesto público, es lo que genera mayor ingreso, lo que más obtiene el Estado. Digamos, está relacionado con la venta de inmuebles en el país, está, en el caso, relacionado con la primera venta de bienes inmuebles, por ejemplo, si por primera vez te venden un bien inmueble, se tiene que pagar un impueto general a las ventas. En el caso de las importaciones de bienes, en el caso de contratos de construcción, en prestación de servicios, se pagan impuestos general a las ventas. Por ejemplo, comes tu pollito en la brasa, tienes que pagar un impuesto general en las ventas, claro. Te compras una gaseosa, una galleta, un chicle, ¿no? Pagas un impuesto general a las ventas. ¿Cuánto es la tasa? Eso afecta bastante al consumidor, porque evidentemente la tasa, todos nosotros conocemos, decimos, ah, es el 18%. En realidad, chicos, el IGB es el 16%. Solo que al lado, o digamos, conjuntamente, se cobra el 2%, que es el impuesto de promoción municipal, o sea, el IPM. Entonces, es el 16% más el 2% es lo que hace el 18%. Entonces, por eso que todos nosotros consumimos, ah, es el 18%. Pero en realidad, para ser más específico, es el 16%, pero el IGB, y a eso se le suma el 2%, que es el impuesto de promoción municipal. Vuelvo a repetir, el 16% se va para el gobierno central, ¿sí? Entonces va para el gobierno central. Gobierno, para el gobierno central, ¿sí? Se va para el gobierno central. O sea, digamos, va a cobrar por ¿no? En este caso, por gobierno central, y el 2% para el gobierno local, ¿sí? Para el gobierno local, o sea, para las municipalidades, ¿sí? Para las municipalidades. Entonces, de esta manera, quiero, digamos, que quede claro, ¿sí? Que quede claro que uno es para el gobierno, digamos, central y el otro gobierno local. En total forma el 18%, ¿sí? El impuesto general a las ventas, 18%. Muy bien. Impuesto selectivo al consumo. ¿Se acuerdan? Lo hablamos hace un momento. ¿Cómo se llamaba ese impuesto que se cobra para reducir las externalidades negativas? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Acuérdense cómo se llamaba. Te acabo de mencionar. No, 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 ya sé, el impuesto selectivo al consumo. Eso es lo que en el Perú se le conoce. Pero ¿cómo se le conoce? ¿De dónde proviene esa teoría, ese planteamiento? Muy bien, Daniela, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El impuesto piguviano, ¿sí? El impuesto piguviano. Ahora, el impuesto selectivo al consumo grava a los productos que son dañinos para la salud, es decir, generan externalidades negativas.
Por ejemplo, licores, comestibles, cigarros, juegos de azar, apuestas, entre otros. Entonces, si tú quieres fumar, ¿no? Aparte del IGB, vas a tener que pagar el impuesto selectivo al consumo. O sea, por eso su precio sube. ¿Bien? Ahora sí, derechos arancelarios son los llamados aranceles, que son impuestos que se cobran a las importaciones o exportaciones. En el caso de Perú se cobra a las importaciones, solo a las importaciones. Bien, son los llamados derechos arancelarios, derechos aduaneros o simplemente conocidos comúnmente como los aranceles. Los aranceles son el impuesto que se cobran a las importaciones para proteger la industria nacional. Es decir, por ejemplo, si la empresa china quiere traer textiles, ustedes saben que las empresas chinas, pues, sus precios son muy bajos, entonces puede afectar la industria nacional, que es, por ejemplo, las empresas nacionales en Gamarra. Entonces, para proteger la industria nacional, ¿qué se cobra? Aranceles. Dice, ah, ya, ¿quieres ingresar a mi país? Ya, perfecto. Como vas a afectar a la industria nacional, te cobro un impuesto. ¿Para qué? Para que tu precio lo subas y así puedas competir en el mercado peruano, ¿no? Digamos, en una buena competencia en tema de los precios y no me afectes a mi industria nacional. Es una forma de proteger la industria nacional. Entonces, los derechos arancelarios. Impuesto al rodaje. El impuesto al rodaje se aplica a los vehículos que utilizan gasolina. Entonces, cada vez que uno va a un grifo a llenar gasolina, pues uno tiene que pagar también un impuesto al rodaje, que está incluido obviamente en el precio, bueno, en la boleta, en la factura, ¿no? Que te dan, ¿no? Bien, impuesto a la alcabala. El impuesto a la alcabala es un impuesto que se afecta a las transferencias por segunda vez de una casa. Cuando se vende un bien, ¿no? Un bien inmueble, entonces uno tiene que pagar un impuesto a la alcabala. Entonces, ya sea si la transferencia ha sido onerosa, o sea, pagando o gratuita, o sea, por una herencia, uno tiene que pagar un impuesto a la alcabala. ¿Quién la paga? El que recibe el predio, quien recibe el inmueble. Es el que va a pagar el impuesto de alcabala. Bien, hasta aquí hemos hablado básicamente de los impuestos. Ahora vamos a hablar de la naturaleza de los impuestos. Hay dos tipos de impuestos: impuestos progresivos e impuestos regresivos. Los impuestos progresivos son aquellos impuestos que tienen en cuenta la capacidad económica de la persona o de la empresa. Es decir, si yo gano más, voy a pagar más. Si yo gano menos, voy a pagar menos. Habíamos quedado que aquellos que, por ejemplo, el impuesto a la renta, aquellos que ganan más de 4 UITs, ¿no? Por ejemplo, de 4 UITs hasta 5 UITs anual, estoy hablando anual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquella persona que gana 21.500 soles anuales, ¿cuánto va a pagar? Una tasa de 8%. Profesora, ¿y qué pasa si esa persona gana más de 20 UITs, por ejemplo? 86.000 soles. Ah, entonces, ¿cuánto tiene que pagar? 14%. ¿Me entiendes? 14% se va para el impuesto a la renta, básicamente dependiendo de cuánto ingresas, ¿no? ¿Cuánto tienes como ingreso? Por ejemplo, si ganas 35 UITs, que equivale a 150.500 soles, entonces, ¿cuánto tienes que pagar? 17% de el total, ¿no? De tu monto. ¿Bien? Entonces, todo ello va a depender. Si tú ganas más, vas a terminar pagando más. Si ganas menos, terminas pagando menos. Bien, ese es el impuesto progresivo. Un impuesto progresivo es, por ejemplo, el impuesto a la renta. Claro, en el caso de los futbolistas, ahí, claro, ¿no? Vale. Bien. Impuesto regresivo. El impuesto regresivo no considera la capacidad económica de la persona o de la empresa. Por ejemplo, en el caso del impuesto regresivo, un ejemplo es el ICB. El ICB es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque el que menos gana termina pagando más. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, supongamos que tenemos a Juan y Pedro. Juan y Pedrito acá tiene su salario de 366 dólares y Pedro tiene un salario de 1.500 dólares. Ambos compran una cocina que tienen el valor cada cocina cuesta 700 dólares. Ahí está. Y tienen que pagar un IGB
de $107 por la compra de la cocina. Ahí está, cada uno paga. Pero, ¿qué representa este IGB? ¿Cuánto representa del total de salario que recibe Juan? Bueno, representa el 29%. O sea, el IGB que está pagando representa el 29% de su salario. En cambio, para Pedro, este IGB representa el 7% de su salario. O sea, ¿quién termina pagando más? El que gana menos. El que gana menos termina pagando más y el que gana más termina pagando menos. Entonces, ese es un impuesto regresivo. ¿Bien? El impuesto regresivo, un ejemplo es el IGB. El impuesto progresivo, un ejemplo es el impuesto a la renta. ¿Me entendieron? Listo. Esos son la naturaleza de los impuestos. Listo. Ahora sí, vamos con las tasas. Las tasas se dividen en tres: arbitrios, derechos, ¿no? Y licencias. Los arbitrios son pagos que se realizan por el mantenimiento o la prestación de un servicio. Por ejemplo, limpieza pública, para que por ejemplo, para que tu distrito esté limpio, para que haya áreas verdes, para que el mantenimiento de los parques, para que el municipio riegue las plantas de las zonas, de las áreas verdes de tu distrito, para que exista seguridad ciudadana como los serenazgos, uno tiene que pagar sus arbitrios. Uno tiene que pagar sus arbitrios. Entonces, los arbitrios es una tasa, por ejemplo. Los derechos son pagos por la prestación de un servicio administrativo público o el aprovechamiento de un uso de un bien público. Por ejemplo, si se te perdió tu DNI y quieres sacar el duplicado de tu DNI, tienes que pagar una tasa. Si quieres irte de viaje y necesitas sacar tu pasaporte, tienes que pagar una tasa. Si tienes que postular a San Marcos, tienes que pagar un derecho de examen de admisión. Ese es un derecho, es una tasa, ¿no? Pero llamado derecho, ¿bien? Y la licencia es un pago, es un tipo de tasa, pero se paga para tener una autorización, para que puedas obtener autorización específica. Y esta va a estar sujeta a control. Por ejemplo, si quieres poner un negocio, tienes que pagar una tasa, es decir, una licencia, para que puedas tener el permiso y la licencia de funcionamiento de tu negocio, ¿no? ¿Quién te lo da? La municipalidad. Por lo tanto, tienes que pagar una licencia de funcionamiento a la municipalidad. ¿Dónde está tu negocio? Licencia de conducir, igual. Si tú tienes que tener o quieres pedir una licencia, un permiso para manejar, para conducir un vehículo, tienes que pagar una licencia, una tasa, ¿no? Un tipo de tasa. ¿Bien? Entonces, ahí está. Las tasas, tenemos arbitrios, derechos y licencias. Y por último, las contribuciones. Las contribuciones son pagos que se van a realizar para obtener beneficios en el futuro. En este caso tenemos el pago a Salud, Cencico, a la ONP, a la SENATI. En el caso, por ejemplo, de Salud, lo paga el empleador. La empresa va a pagar un equivalente al 9%. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga un seguro. ¿Y cuándo tiene ese beneficio? En el futuro. Cuando el trabajador se enferme, ahí recién pueda, digamos, utilizar de ese seguro. En el caso de la ONP, igual. La ONP es el 13% que te descuentan mes tras mes de tu sueldo. Eso sí lo paga el trabajador. ¿Cuánto es el 13%? Por lo tanto, ¿cuánto tengo el beneficio cuando me jubile? O sea, después de 20 años de aporte continuo, te vas a jubilar y ahí recién vas a obtener tu pensión. Entonces, es en el futuro. El beneficio es en el futuro. Bueno, en el caso del CENCICO y CENATI son institutos que las empresas aportan. Las empresas que están dedicadas a la construcción o a la industria aportan eh, para el CENCICO 0,25 y para CENATI 0,75%. Ellos aportan esos montos, ¿para qué? Para que cuando los estudiantes estén en sus últimos años de su carrera, vayan a trabajar a sus empresas, ¿no? Haciendo prácticas profesionales, trabajan allí. Es una forma de contribución, ¿bien? Entonces, ahí está, CENATI y CENCICO. ¿Bien? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí terminamos con la clase del día de hoy. ¿Hasta ahí todo claro?
¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos, hemos corrido rapidito, hemos logrado obtener. Bien, chicos, les paso el material. Bueno, he visto que lo tienen ahí el material. Nos vemos ya la próxima clase. Les voy a pasar las preguntas, ¿sí? Y ya nos vemos ya las próximas clases. Bien, cuídense, un fuerte abrazo, los quiero un montón. Besitos. Chao, chao. ¿Sí? Chao, chao, chicos. Goodbye. Muchas gracias, Miss. Ok,